gran honor para nosotros en este foro que ha sido pues tan productivo, el que hoy también nos acompañe una periodista que ha sido de las mujeres más congruentes y comprometidas contra este delito, Lourdes Mendoza, que pues ella escribe en el Reforma, en el Vértigo, en Proyecto 40 tiene programa de televisión y me falta algo, Azteca, por supuesto, radio en Televisa además. Bueno, de verdad un gran honor que ella nos va a guiar en estas preguntas donde ustedes son los importantes, donde ustedes pueden aportar mucho para este tema. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que no puedo pensar cómo no apoyar una causa o un tema como este. De entrada porque soy mujer, pero no importa si somos mujeres o no, en todas las familias necesariamente tiene que haber una mujer. Si no es tu tía, es tu abuela, es tu mamá, todo el mundo tenemos una mujer y lo platicaba con Rosy antes de comenzar esto, que creo que la peor vejación que una mujer pudiera soñar tener es justamente eso, que nos violen. Y hablar de trata y hablar de explotación de las mujeres en donde a lo mejor te violan, y como lo hemos oído durante este simposio, 30 veces en un mismo día, no puedo entender cómo puedes vivir y no puedo entender cómo a lo mejor un gobierno se puede tapar los ojos y volverse cómplice. ¿No? Se oye muy feo, pero creo que es cierto. Decían en otros simposios de este mismo, ¿no? En otros paneles, que en Suecia, en Canadá, en Noruega, en Islandia, no se venden las mujeres. Y aquí en México sí se venden y se siguen vendiendo. Así que es nuestra chamba, ¿no? Yo desde ser periodista y todo mundo desde nuestras casas, es empezar a cambiar la cultura de los mexicanos, la cultura del machismo, la cultura de también enseñar que no está bien ir a pedir eso, no está bien llevar a nuestros hijos a que se estrene con una prostituta. La prostituta no está trabajando por gusto, la mayoría de las veces está ahí porque está en trata. Entonces creo que es un tema, no nada más, a mí me va a tocar hoy hablar en el tema de los costos. Yo me he especializado y soy una periodista de negocios. Entonces, ¿cuáles son los costos? Pues yo creo que no hay ningún costo económico que supere al costo moral y a la degradación de la mujer y de la familia per se. Así que si me dejas, Rosy, pues empezar con la primera pregunta y decir, ¿el mal llamado trabajo sexual es una fuente de ingresos para los países o por el contrario es una importante fuente de gastos, sobre todo por el costo humano de lograr que las chicas tengan la reinserción? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Aquí este foro es para ustedes. Esa es la pregunta. ¿El mal llamado trabajo sexual es una fuente de ingresos para los países o por el contrario es una importante fuente de gastos, sobre todo el costo humano de sus víctimas? Esta es la pregunta que hace Lu, por favor. Sí, Pati. Ahí te van a pasar. Pati es la presidenta de la Fundación Camino a Casa, la que tiene más víctimas. Bueno, yo creo que en términos generales es un costo, por supuesto, terrible para los países en términos de la degradación de su propia gente, de la propia condición de su población, de la población que está inmersa o que es víctima de ese delito, pero también de la descomposición social de aquellos que son parte, ¿no?, de las redes de trata y por supuesto de todos los usuarios, ¿no? O sea, habla de una descomposición y de una forma de percibir y de ver a la mujer en una situación terrible que al final tiene un costo social, claro que lo tiene, pero además, como lo hemos visto en muchos países, no solamente es un negocio que por ser tan clandestino y demás, pues no genera nada al país en el sentido de no paga impuestos, es una evasión terrible de impuestos y de muchas cosas, de muchas ganancias de mucha gente. Pero además creo que más allá de eso, el costo
Pues en el caso de México particularmente lo acabamos asumiendo las organizaciones que atendemos a las víctimas, porque no lo está asumiendo realmente el Estado, de ninguna manera. Pero si no fuera un buen negocio, ¿por qué el gobierno o por qué nos cuesta tanto trabajo en el Congreso hacer que sí sea un delincuente o que sí se le trate, porque así es, a la persona que va y pide ese servicio? O sea, no estamos siendo congruentes como sociedad. O sea, por un lado sí tenemos el problema y el problema va creciendo. El problema es el segundo, lo que es la trata, es el segundo negocio ilícito que más dinero genera en México, solo después de las drogas. Es más, genera más dinero que la venta de armas. Entonces, en algo hay una doble moral que estamos manejando. Claro, y conforme crece la migración, porque además cada día va a haber más migración, acabamos de escuchar a algunos de ustedes que hablan de 8,000 personas de Haití en Tijuana. Bueno, vamos a tener más problemas si no tenemos acciones firmes y fuertes de raíz, pues vamos a tener cada día más personas vulnerables ante este delito. Pati, ¿vas a comentar algo? A ver, otra vez. Creo que el punto aquí está en entender que hay muchos intereses económicos de mucha gente que por supuesto no quiere que este delito termine porque las ganancias son millonarias para muchos de ellos. Pero al final sí es o sea, el dinero, aunque no sea por impuestos directamente, como tú decías, sí le llega al gobierno. Porque tienes un policía municipal o tienes un policía estatal o tienes un terrateniente, o sea, a las autoridades les tienes que tapar los ojos de alguna manera. Sí, en ese sentido sí, pero es un ingreso absolutamente ilegal que les llega, pero sí, claro que les llega. Entonces, si empezáramos a tipificar todo este tipo de acciones, es en donde a lo mejor la gente sí necesariamente dejaría de vender el cuerpo de la mujer en México. Ajá, sí, creo que pudiera ser un factor que pueda ser bastante importante para ello. Gracias. Muy buenas tardes, qué bueno que participa. Muchas gracias. La verdad. Yo creo que se requiere un sinnúmero de cambios en nuestro país, principalmente que existan verdaderos directores de seguridad nacional, estatal y municipales que tengan el compromiso, la honradez, la probidad de hacer las cosas en su trabajo, porque no es posible que, por ejemplo, cuando queríamos hacer operativos en Tijuana, llegáramos y ya no estaban las chamaquitas de 8 o 9 años que están ahí en las calles y que tenían mucho mayor cámaras en las calles principales. ¿Y quién les avisa si se va a hacer un operativo? Las mismas autoridades. O sea, en mi carácter de fiscal de los homicidios en Ciudad Juárez, la mayoría de los homicidios y lesiones que teníamos habían sido, se había tenido participación de la policía, la del estado y la del municipio. En lugar de estar cuidándose en la seguridad, y como comentaban algunos ponentes que han estado presentes en estos 2 días, es hasta dónde está el compromiso de todos nosotros, también de seguir fomentando la cultura de la denuncia, porque si alguien va y denuncia y se dan cuenta, llegan y la matan en la noche. Allá me recuerda mucho en Tijuana cuando una persona fue y denunció y en la noche llegaron y le mataron a sus 2 niñas. Son intereses de delincuencia organizada y que como está allá, que lo hemos estado, yo que he estado trabajando mucho en esto, que deja en la trata de personas, la venta de las mujeres, deja ganancias millonarias más que el narcotráfico, ya que haya superado eso. Entonces yo creo que se tiene que seguir trabajando en tareas preventivas, en las escuelas, en los hogares, trabajar con inteligencia cibernética para que las mamás puedan reportar que algunas se las han llevado a través del internet, con gente que les da otra cara, que les dice y las va sacando de sus hogares. Un compromiso triple de las autoridades en procuración de justicia y en seguridad pública. ¿Es cuánto?
Pero nada más un punto. Sí, hasta el día de hoy es el segundo negocio ilícito, no el primero. Sí. Pero estamos, como decía Silvana Beltrones, que ni un paso para atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿Cómo es posible que cuando empieza Rosy con este tema en el 2005, hoy estamos en el 2016, a punto de entrar al 2017, pasamos de ser el tercero al segundo? O sea, algo no estamos haciendo Sí. bien, algo como sociedad Yo, nos está yo comentaba faltando. hace rato en otra participación, y yo que hemos estado cerca trabajando con Rosy Orozco, le decía que cuánto costó que nuestro país tuviera la primera sentencia condenatoria en contra de un presunto de trata. Primero porque teníamos un marco normativo que no estaba bien definido. Tuvieron que trabajar los senadores, los diputados en la cuestión del procedimiento legislativo para crear leyes especiales. En el 2004 no contábamos con una ley de acceso a una vida libre de violencia, ni siquiera contra las mujeres. No existía marco normativo que protegía los derechos. Y fuimos porque su servidora trabajó incansablemente con el apoyo del Congreso, de la Cámara de Diputados. En aquel entonces ya estaba Diva Gastelum como diputada, Margarita Calderón también ya estaba como diputada. Fue un sinnúmero de actrices, por ejemplo, Elena Poniatowska, Denise Dreiser, Denise Maker, para decir no, es Germán Dehesa, que ya no vive, un sinnúmero de periodistas que nos apoyaron para formar una comisión y hacer trabajos junto con las activistas, en este caso en el tema de trata como Rosy, protección de las víctimas, protección de la prevención de violencia de género, y generó esa inercia que existiera ya una ley, que existían fíjese, difícil aunque existiera la ley, acreditar los elementos del tipo para que aunque tuviéramos, eso llegó a pasar, que aunque tuviéramos al presunto responsable salieran en libertad, porque decían los jueces que no me logran acreditar el cuerpo de delito, la presunción de responsabilidad. Se tuvo que crear la FEBINTRA de la Procuraduría General de la República, se tuvieron que crear fiscalías en los diversos estados. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Yo creo que tendremos, por lo menos, por ponerle un ejemplo, ahorita que estamos trabajando la prevención de la trata en Toluca, en el Estado de México, donde Rosy ha recorrido, creo que ya, o le falta un poquito más de la mitad de los municipios, el tema de la prevención. No dejemos que es lo mismo ir a recoger una niña a Tailandia, como lo hemos hecho, o que Rosy se meta a la zona rosa, o que se meta a la Merced a sacar a unas niñas de 8 o 9 años, o como ocurrió en Tijuana cuando yo hice los recorridos en mi carácter de directora de atención a víctimas, de ver niños, bebés que se robaban de Yucatán, de Cancún, de Chiapas. Eso es cierto, de bebés que vendían para que hicieran, no sé si lo pueda decir, yo creo que abiertamente, sexo oral a las personas que venían de Estados Unidos a comprar y pagar ¿cómo se llama? La renta de un bebé, que dejaban un día o 2 días sin comer para que después los niños vieran como si fuera el biberón. Se asusta uno de ver cuántos niños hay en albergues en Tijuana que han robado de niños y que pues ya no los reconocen los papás porque estuvieron presos, secuestrados en lugares de venta de sexual, de trata. Gracias. Gracias. En cuanto a una aportación que quizá es compartir el hecho de, desde el legislar, ¿cuánto trabajo les cuesta a los legisladores? Los consumidores, de tanto que se ha estado hablando, somos hombres. Y la mayoría en los congresos son hombres. El legislar en contra de género cuesta trabajo el hecho de que puedan verse envueltos en una situación embarazosa en donde ya puedan ser el mismo hombre tachado cliente como delincuente. Yo siento eso como un factor. Ha habido tanta violencia política en contra de las mujeres que esta se suma, la explotación sexual, como también esa violencia política. Independientemente de que como negocio encontramos que podrán legislar, sí, pero el aplicar las leyes, eso es otra cosa. Aquí tenemos recientemente también
una ley contra el lavado de dinero. Una ley contra el lavado de dinero en donde de a 3 años de su implementación no ha disminuido el lavado de dinero, ha incrementado el lavado de dinero. Si la autoridad misma no aplica las leyes, ¿de qué sirve que legislen? ¿De qué sirve si nosotros podemos reclamarles a los políticos que la nación se lo demande y la nación no somos ninguno de nosotros? Nadie puede demandar. Entonces, encontramos aquí un problema gravísimo. Es multifactorial, pero pongo sobre la mesa el hecho de los clientes y el hecho del lavado de dinero, que no, digo, se justifica. Yo pensé que iba a estar aquí el de las Naciones Unidas, que nada más cumplimos con la legislación o con crear esa legislación porque íbamos a ser investigados como país para ver si estábamos cumpliendo con las 40 recomendaciones, es decir, de estar fiscalizando, de estar cuidando todo lo que era el lavado de dinero, pero se cumplió con la ley y hasta ahí no se está implementando. Es mi aportación. O lo que hemos logrado es tener ya leyes de trata, pero que en el artículo 35 pues hay una palabra que dice a sabiendas. Entonces, ¿cómo puedes lograr meter a alguien a la cárcel a sabiendas? Ah, pues no, yo no sabía. Eso es o sea, esa es la tarea. ¿Y qué es lo que nos está faltando? O sea, ¿qué es lo que como sociedad no estamos haciendo bien? Varias gentes. Mucha participación. Hola, buenas tardes. Disculpad mi voz, que estoy muy afónica, pero quería compartir una experiencia. Creo que realmente lo que hay es un tremendo conflicto de intereses. ¿Por qué? Si en las políticas de los estados contra la trata y la explotación sexual el verdadero interés fuera la protección de las víctimas y de las mujeres, claro que acabaríamos con ello. Pero es que por encima de ese interés está el interés económico, porque es que una víctima, una mujer, es súper rentable. ¿Cómo no va a ser el segundo negocio? Es muy barata la mercancía. ¿Cuántas veces podemos comprar y vender y revender y revender y alquilar una mujer, una niña? ¿Cuántas veces? Si los estados de verdad tuvieran el verdadero interés, el interés primero y último de la protección de las mujeres y de las niñas, por encima de él, la protección de los intereses económicos en juego, ahí empezaríamos a avanzar. Os puedo contar un poco la experiencia de mi país. Yo soy española. En mi país tenemos una ley contra la violencia de género, entendida, entre comillas, contra la violencia que se produce contra las mujeres en el seno de la pareja, matrimonio, pareja o lo que sea, únicamente, es decir, es bastante restrictiva, pero es así. Supuestamente somos muy progresistas. ¿Por qué se adoptó esa ley? Pues porque los movimientos de mujeres, los movimientos feministas durante muchísimo tiempo estuvieron diciendo esto es intolerable, es una vulneración de los derechos humanos, es una forma de violencia de género, bla, 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 bla. Y al final la sociedad se sensibilizó y se creó una ley. Y ahora a nadie se le ocurre en mi país hacer una broma machista de esta mañana he pegado a mi mujer un poquito para que… Antes hacían esas cosas en mi país. Pero fijaros la diferencia. En el tema de trata ni siquiera tenemos ley. ¿Pero sabéis por qué? Porque mi país, que es España, es el tercer país consumidor del mundo de prostitución. ¿No estamos tan concienciados contra la violencia de género? ¿Y por qué no hacemos una ley de trata? Pues yo creo, porque hay tantos intereses económicos en juego y tanto dinero que se mueve y tanta gente interesada en que ese dinero se siga moviendo, que ni tenemos ley de trata ni la vamos a tener. Entonces yo creo que tenemos que dejar de ser hipócritas y la razón última es que hay mucho dinero en juego y a nadie le interesa. ¿Qué haríamos sin ese negocio? ¿Qué haría mucha gente? Entonces tenemos que luchar
por la protección de las mujeres, por la defensa a ultranza de las mujeres, como pasó en mi país, en el caso de la violencia de pareja, también por las víctimas de trata. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Mónica Soto de Sonora. A mí me parece que primero que tenemos que ver las cosas de manera integral. En este país, y a veces no se puede copiar recetas, en este país la prostitución está normalizada, ¿no? Sí, o sea, A sabiendas. nadie se escandaliza de que exista, te lo han justificado, desde decir que es la institución más vieja del mundo, que es necesaria, lo que sucedería si no existiera, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay todo un discurso construido, toda una cultura al respecto que normaliza. Lo primero que tenemos que desandar es todo ese discurso para que se vea como lo que se ha dicho, como la violación, como una forma de violencia sexual. Vamos buscando que se tipifique en la ley contra la violencia hacia las mujeres la prostitución. Vamos haciendo una campaña en ese sentido, por ejemplo. Necesitamos un marco teórico para entender las cosas de manera global, ¿sí? Y para mí hay coordenadas: patriarcado como sistema milenario de opresión y sujeción de las mujeres, y 2, capitalismo como un sistema depredador de naturaleza y de seres humanos. Ahí en ese marco entiendes que haya un negocio de este tipo y muchos otros que necesitan que las mujeres nos asumamos como objetos sexuales. El de la moda, el del maquillaje, el de la industria del sexo. Si las mujeres en mayor o menor medida no nos asumimos que necesitamos ser atractivas, porque si no nos voltean a ver no existimos, y las chicas están presas de esto. O sea, ¿qué es de un adolescente que no se pone la moda? Los tacones, ¿no? O sea, nos podemos destrozar la columna vertebral, pero hay que andar con el zapato de moda. Sí, yo sé que estoy pisando muchos callos. Sí, pero pensémoslo, pues es que tenemos que revisar. Tenemos, ¿no?, que revisar la educación, y si es que invierno, nosotros recibimos y damos y la moda en casa. la moda te pone minifaldas en invierno y es la moda, aunque te estés congelando. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿no? eso sí, pero ese es un uso y costumbre que de nuestras casas, que el problema está en nuestra cultura, que uno… Sí, pero, ¿no?, pero ¿cómo se reproduce la cultura? Así. Medios de comunicación. Hay que ver los puestos de periódicos en este país para ver lo que es la industria editorial pornográfica en este país. El 90% de lo expuesto en un puesto de revistas en este país es pornografía. Hay que buscarle la raíz y a dónde nos lleva hacia arriba, quiénes son los dueños de esas empresas que sacan revistas de millones de ejemplares, que están metiéndole a la población, a las mujeres que sean objetos sexuales y que estén esperando a los príncipes azules. Te pongo otro ejemplo: todos los buenos periódicos de este país tienen un pasquín para la prole y una mujer desnuda en la portada. Métete al metro todos los días y lo vas a ver. No es el periódico decente que llega a quien compra la suscripción, es el que se vende ahí en el pasillo del metro para… mejor no les digo para qué, pero que lleva en la portada, ya no es la contraportada ni en medio, es para vender el periódico, un cuerpo de la mujer. Pero está en los noticieros, está en los deportes, está en todo, vengo o no vengo al caso, en las telenovelas, entre más abajo esté el escote mejor, ¿no? Quizá lo vean más, ya no nomás mujeres, también hombres. Pongámoslo en todo lo que va a esto, el tema del sexo, la pornografía, que seamos objetos sexuales. Entonces, ¿por dónde pasa? Por combatir todo esto, por verlo de manera integral, por volver a poner a los seres humanos por encima de todo, por construir una propuesta de sexualidad no culpígena, ¿ok? No de doble moral. Y aquí tiene mucho que ver las religiones, mucho que ver las religiones. ¿Qué es lo que está atrás de los seres humanos que van y llevan a los hijos allá? Y lo que te dicen es: para este lado puedes hacer lo que se te dé la gana con tu mujer, no te atrevas, porque esa es la mujer buena, la santa, la madre de tus hijos, la que quién sabe qué. Y el placer sexual de las mujeres, ¿dónde quedó? ¿No?
tiene que ver con la educación sexual, o sea, tiene que ver con revisar todo a profundidad y a cabalidad. Y entonces, como dijo una compañera de Argentina que me cayó perfecto por identificación, no es de caime bien. No puedes estar en este tema de caime bien. Tienes que pisar callos, tienes que develar el doble discurso, el doble lenguaje que nos está dando a las mujeres en esta sociedad un lugar de segunda, por más que estemos en la búsqueda de la igualdad, la no violencia, etcétera, etcétera. Sí, siempre y cuando, bla, 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 bla. Gracias. Al contrario, Gracias. de este lado, en lo que llegan contigo con el micrófono, se me ocurriría para no terminar, o sea, el chiste de estos foros es terminar con algo, ¿no? O sea, sí llegar a un fin y no quedarnos nada más en oír estas historias que son horrorosas y que pues, lo único que nos queda es rezar que no nos toquen, rezar en el sentido más amplio, ¿no? Que de cada quien. Es decir exactamente, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, quiénes son los representantes o quiénes son los presidentes de ciertas cámaras que son los encargados en eso. Y empezar todos los días a machacarles de qué pasó con esto, estás en deuda. Claro. ¿No? Recordando un poquito a lo que sería, ¿te acuerdas de esa que decía, ¿cómo dormiste, Montiel? Entonces, si nosotros hacemos esa chamba, si Rosy nos puede ayudar a hacer esa chamba y decir quiénes son los encargados de ser los presidentes de ciertas comisiones, que son los encargados de que se legisle esto como tiene que ser y quitar ¿no? A sabiendas, por comenzar por algo, eso nos ayudaría muchísimo. Es que cuando estábamos aquí haciendo la ley de trata, en el artículo 35 se castigó al explotador final, al consumidor, pero hubo quien pues le metió mano antes de que se promulgara y le metieron unas palabritas a sabiendas. Entonces, cualquier cliente puede decir, no, pues yo no sabía que era víctima de trata, no importa que tuviera 12 años, yo no sabía, traía credencial de lector de 18, ¿no? Como ayer escuchamos a Carlita Jacinto que decía, a mí me sacaron a los 12 años una credencial de lector de 18. Entonces puede decir cualquier cliente, no, pues yo no sabía, ella traía credencial. Entonces yo creo que sí es parte de todos nosotros de poner un granito de arena y empezar así a decir puntualmente, con nombre y apellido, estos legisladores están en deuda con nosotros. Claro. Y no nada más importa si es hombre o mujer. Mujer, pues porque no, o sea, estás en riesgo de que te pase exactamente lo mismo. Y hombre, porque vienes de una mujer. O sea, no pudiste haber nacido si no fuiste creada en la panza de una mujer. Claro. ¿No? Desde mi punto de vista, ante la pregunta de qué nos falta, creo yo que es un cambio de paradigma, porque es necesaria la educación desde que somos pequeños y pequeñas en torno a combatir estereotipos de género. Si enseñamos a los niños y a las niñas que todos valemos lo mismo y que el cuerpo del otro y de nosotros debe de respetarse, cambiaríamos toda la situación. Además de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias dice que Secretaría de Gobernación tiene que velar porque en medios de comunicación no se perpetúen los estereotipos de género. ¿Y qué pasa? Que a través de los medios se sigue haciendo. Entonces, si como sociedad no exigimos que esas leyes que ya están se cumplan, pues obviamente no va a haber un cambio de paradigmas. Entonces, ¿cómo se puede incidir para cambiar todo esto? A partir de la información enfocada a la sociedad, para que, como dicen ustedes, a partir de que nosotros sabemos a qué tenemos derecho, qué es correcto y qué es incorrecto, podamos como sociedad decir, eso no es correcto, y luego entonces podamos incidir en que las personas no violenten a más personas. Y hay que entender que México no es ahora ya somos la Ciudad de México. O sea, todo el país no es la Ciudad de México en donde todos entendemos o podemos saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades. Hay comunidades alejadas en donde no tenemos esto. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a concientizar, pero desde nuestras casas. En nuestras casas muchas veces, yo soy mamá soltera y yo no podría salir a trabajar si no tuviera gente que se encargara de mi hija. Entonces, a esas mismas personas que trabajan en tu casa, también es nuestra chamba empoderarlas y también es nuestra chamba ayudarlas a tener un mejor futuro. Pero siento yo, no estoy dejando de fuera o de lado al Estado. El Estado tiene su responsabilidad y es enorme.
pero también creo que es mucho cómo nosotros educamos. Lo acabas de decir, ¿no? O sea, nosotros sí, el hombre se puede acostar con 20 mujeres y no pasa nada. La mujer se acuesta con uno y es una golfa. Y así vivimos. No es crítica. Así es como estamos haciendo las cosas en este México. Entonces, tendríamos que también hacer ese paradigma de cambio desde nuestras casas. Entiendo que los que viven en Tijuana, entiendo que hay comunidades alejadísimas que no tienen la educación que nosotros tenemos, pero ese también es nuestra chamba, irnos a meter e ir a buscar a los diputados o senadores de esos estados y concientizarlos. Me parece excelente. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que también tiene que ver con la repetición de patrones, porque ya lo comentaba usted hace un momento. La mayoría de la experiencia que tenemos nosotros los jóvenes, la primera experiencia sexual, pues es con una prostituta. Y toda la sociedad, los papás, las mamás, hasta cierto punto lo pueden llegar a ver normal, porque creen que está bien. Y la verdad es que desde ese momento es cuando comienza la trata de personas, porque es el primer momento o el primer contacto entre la trata de personas y la sociedad en general. Porque es aquí cuando nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a comercializar la prostitución o la trata de personas sin darnos cuenta. Creo que tiene que ver con la educación. Porque si rompiéramos este patrón, si en verdad nos diéramos cuenta y concientizáramos que no es correcto tener tu primera experiencia sexual con una prostituta, tal vez las cosas cambiarían. Claro. Además, porque bueno, en mi experiencia personal e historias con mis amigos, mi papá es médico también y alguna vez tuvo casos que mis vecinos o X persona tenían una enfermedad de transmisión sexual y en su primer contacto sexual, que es lo peor, ¿no? Tiene que ver con un factor económico también y con el turismo, por supuesto. Yo tengo la idea de que Tailandia es padrísimo y la verdad es que sí, he visto muchas fotos y parece increíble. Pero la idea de que Tailandia haya surgido como un lugar turístico tiene que ver con la prostitución y con la trata de personas, porque son estas ideas occidentales que nos motivan a ir de viaje a Tailandia. Pero ¿de dónde viene esto? De que muchas personas quieren ir a Tailandia, muchos americanos quieren ir a Tailandia, pero su único motivo o su finalidad es tener relaciones sexuales con alguien menor. Entonces esto se vuelve un factor comercial y sin darnos cuenta nos están vendiendo algo que a lo mejor sí es muy padre, pero hay un fondo detrás de esto. Y ya lo decía la presidenta de esta asociación civil de Tijuana, que Tijuana también surgió o hicieron de Tijuana un lugar turístico. ¿Y cómo empezó? Pues haciéndola como Tijuana carismática, Coqueta. Tijuana coqueta. Y el fin era un fin sexual. Sin darnos cuenta, la gente quería ir a Tijuana, ya lo dice una canción, Tijuana, sexo, alcohol, marihuana, drogas, pero tenía un fin, tenía una pantalla muy bonita, pero atrás tenía un fin muy feo. Entonces creo que debe comenzar por nosotros, porque nosotros somos, los jóvenes tenemos el primer contacto sexual, usted ya lo decía también, no hay que esperar a que le pase a un familiar. ¿Cuándo vamos a marchar a las calles cuando alguien muere? Cuando hay víctimas de secuestro, cuando le pasa a un familiar, a tu tía o a tu mamá, no hay que esperar. Además ya no tenemos que marchar, digo, sí está padre hacer manifestaciones, pero existen las redes sociales. Sí, sí. Sí, ¿no? es una Entonces, maravilla. ya la presión, si tenemos el nombre y apellido de los legisladores que tenemos que hacer, es estarlos machacando todos los días. Y algo vamos a tener necesariamente que ganar. ¿Qué tenemos que ganar? Uno, que a las niñas no se les criminalice. Eso es, yo creo que el punto más importante. Sí, que a ninguna chica que esté en situación de prostitución se les criminalice. Dos, que sí a los explotadores, sí esos sí queden criminalizados. Y tres, que se sancione por lo menos administrativamente y
se haga evidente que él es comprador de mujeres. Exacto. ¿Sí? Socialmente será un estigma que no van a quererlo asumir un cliente porque están siempre en lo obscurito. Yo le decía el otro día al delegado de la Cuauhtémoc, al señor Montiel, le decía, pues bueno, ¿por qué no pones unas luminarias tan fuertes como las del Estadio Azteca y pones cámaras y subes a la red a todos los que pasan por Sullivan? Quiero ver quién va a ir, si va a salir públicamente que están ahí. Pero mientras estén en lo obscurito, mientras los tratantes estén en lo obscurito, mientras las niñas menores de edad no se vean que son menores de edad, mientras las que están golpeadas nadie lo note, seguirá existiendo la explotación de tantas mujeres en Sullivan. Por favor. Claro. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ortiz y el día de hoy vengo junto con la doctora Gabriela Fuentes representando a la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo pienso que este fenómeno social, este factor, está compuesto, más bien es un tema multifactorial. Y como un tema multifactorial es necesario que cada uno de los integrantes de la sociedad, desde las diferentes perspectivas, tome su responsabilidad. Sí, efectivamente, el Estado tiene una muy grande, es un tema de legislación, es un tema también de regulación, pero seamos honestos, hay leyes para casi todo y casi nada está resuelto. Lo cual significa que hay una parte que está siendo desatendida y que no necesariamente requiere o que está en manos del Estado. También hay una parte cultural muy importante y que tiene que ver con la construcción de la masculinidad, por un lado, por ejemplo. Claro. Y es la parte que se retoma del día de ayer. Cuando decíamos es que en muchos sectores de la sociedad la prostitución y la trata de personas están normalizados. Es decir, necesitamos llegar al punto en que como sociedad condenemos públicamente el hecho de que un festejo incluya, por ejemplo, la participación de mujeres objetivadas, como lo es una despedida de solteras, por ejemplo, de soltero, perdón, o como es una despedida o como cerrar un negocio en un table dance, por ejemplo. Es decir, necesitamos llegar al punto de permear en términos sociales y culturales para que estos aspectos cambien, ¿no? ¿Y cómo se logra este cambio de concepciones o prenociones sociales? A través de la formación que se recibe en casa. Y esta formación que se recibe en casa necesita una serie de apoyos que tienen que ver sí con lo estatal, para que exista el flujo de información pertinente, pero también con el cambio de conciencia. ¿Cómo se genera un cambio de conciencia? Platicando con mis alumnos, yo tengo la oportunidad de ser docente a nivel superior y posgrado, ¿no? Platicando con mis alumnos les decía, vamos a suponer que tú eres un hombre y vienen caminando en la misma acera un grupo de 5 mujeres. ¿Te preocupa algo en el momento que te vas a encontrar con ellas? Y la mayoría de hombres no sienten ningún tipo de temor. Cambiamos la circunstancia. Vamos a suponer que eres una mujer que va caminando en la acera y en sentido contrario viene un grupo de 5 hombres. ¿No? La mayoría de mujeres sienten cuando menos incomodidad por el simple hecho de que se van a encontrar con un grupo de hombres. Ya no digamos miedo o un contexto más ampliado en términos de lo que esto representa. Entonces, en ese sentido, ha sido sorpresa para mis alumnos, y no lo digo como una justificación, sino como explicación, el hecho de que son percibidos como un contexto de peligro para una mujer. Eso tiene que ver con la forma en que se construye la masculinidad y la forma en que se construye la feminidad también, ¿no? Y en ese sentido necesitamos, como sociedad, llegar al punto en que los hombres nos sensibilicemos con respecto a qué significa ser mujer y cómo las mujeres ven la vida pública y cómo las mujeres ven la vida privada y cuál es nuestra responsabilidad. Pero eso definitivamente se va a aprender en casa. Ahora, también es importante que las instituciones educativas tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Porque ¿dónde es, si no en las escuelas o en el caso de las universidades, donde se logra incidir en este tejido social o en este entramado social para que cada uno de nosotros logre comprender lo que significa ver la vida desde los pies del otro, ¿no? Es un aspecto que requiere, sí, la parte estatal, pero no es la única, no es nada un tema de leyes, requiere la participación de instituciones educativas y también la parte cultural, ¿no? Es decir, lo íntimo, lo que se aprende en casa, ¿no? En términos de respeto y importancia de lo que significa ser el otro. Así es. Pues es que más o menos ya nos hemos echado casi todas. Ah, qué maravilla. Pero aquí un punto a lo mejor para cerrar sería, ¿cómo podemos reparar el daño de las víctimas? O sea, el responsable de reparar es directamente el Estado. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Porque lo que tengo entendido es que la educación, o sea, el gasto para el Estado de las víctimas, la educación de una víctima va a ser el doble que de una persona que no ha sufrido un abuso. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer y cómo se tiene que hacer?
Pati. Es Pati, es la presidenta Sí. de la Fundación Camino a Casa. Bueno, pues a mí me parece que construyendo todo esto, esta nueva propuesta que me parece extraordinaria, ¿no? De realmente castigar al cliente, a los perpetradores también del delito, etcétera. A quien le corresponde pagar esto sería a los proxenetas y a los clientes. Eso es un hecho, porque al final son ellos los que directamente provocaron esto, el crimen organizado, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, el Estado. Quien tiene que regular todo esto, pues es el Estado respecto a la reparación del daño y asegurarse que la víctima tenga todo lo necesario para una restauración integral. Ok, Pati, a ver, te pregunto, porque es un tema muy difícil. ¿Cuánto cuesta el cuerpo de una mujer? O sea, ya dijimos, el cuerpo de una mujer no es una mercancía, pero sí se vende y sí cuesta. Claro. Entonces, a la hora que tú agarras a un cliente, ¿cuánto es cuánto le vas a cobrar por haber hecho ese delito? O sea, Bueno. ¿cómo podemos tipificar eso? ¿Sobre qué? Hace rato tú estabas dando cifras, Pati, de lo que cuesta reintegrar a la sociedad exitosamente a una víctima. Creo que ese dato no lo conoció Lu. Ajá, mira, nosotros en el programa que tenemos, considerando todo lo que implica la restauración integral de una víctima, estamos hablando de alrededor de 15,000 pesos mensuales por lo menos 2 años. Eso implica una atención psicológica, física, médica, en todos los sentidos, a largo plazo, con la oportunidad de desarrollar habilidades o prepararse incluso con una carrera a futuro, en donde ella pueda de verdad tener oportunidades tangibles, no solamente te doy un apapacho un ratito y órale, vámonos a tu casa, ¿no? Entonces yo creo que sí se podría estimar eventualmente, las organizaciones que nos dedicamos a esto y que somos las que pagamos esto, podríamos decir, pues esto es lo que costaría poderle hacer la reparación de un daño a una persona, dependiendo del número de años que requiera, porque también no es lo mismo haber estado en la trata 6 meses que 5 años, ¿no? O sea, obviamente el daño es mucho mayor y la reparación, la restauración de esa persona es a mucho más largo plazo. Desde el punto de vista humano y de acuerdo al marco normativo que tenemos en nuestro país. Híjole, hablar de la reparación del daño en los temas de violación, de secuestro, de homicidio es algo que incluso ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, pues siempre estamos hablando de reparar el daño a la víctima con las reformas constitucionales en los últimos 10 años de nuestro país. No se contemplaba a la víctima, se contemplaban todos los derechos del delincuente y todos los derechos humanos y todo, pero no los derechos de las víctimas. En mi carácter de especialista de homicidios y en distintas áreas que he estado siempre, yo he dicho, ¿cómo le vamos a dar 32,000 o 30,000 pesos o 20,000 pesos por la muerte ni lo que gastan ellos cuando la van a enterrar, ¿no? Y se trabajó incansablemente en la reparación del daño de los homicidios que teníamos, de la violencia en Ciudad Juárez, en que se buscó el apoyo, pero eso muy independientemente de lo que el marco normativo estableciera en cuanto al monto, en que se buscó siempre dejar bien con una carrera, menos que no quisieran los niños estudiar de los hijos de las víctimas, un fideicomiso hasta que terminaran de estudiar, a menos que alguien que no quisiera, pues bueno, pero tenían. Se les buscó como un apoyo no de reparación específicamente sancionado por un juez, porque entonces no hubiera alcanzado ni siquiera la cantidad. Es que tuvieran una casa de interés social, que tuvieran la manutención durante hasta su mayoría de edad y hasta si seguían estudiando, pero estamos hablando de un apoyo que el gobierno
ha estado apoyando para ser lo más justo como el gobierno, no obstante que él no es el, diríamos, en este caso el responsable, que es él o los que hayan sido, ¿no? Entonces, si nos basamos en cuestión de marco normativo de reparación del daño, estamos hablando de una minoría de cantidad que no alcanzaría ni siquiera para estudiar una primaria a los niños. Yo creo que ahí hace falta marco normativo, avanzar en este procedimiento de que sea mayor la reparación del daño. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Pues creo que se nos está acabando el tiempo o ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que una de las cosas, por lo menos yo como participante de este foro, en lo que yo me puedo comprometer es buscar las personas, ¿no? Los nombres y apellidos de los presidentes de las comisiones que tienen que atender este tema, tanto en diputados como en senadores, y empezar a buscarlos y a darles el seguimiento queremos de entrada que quiten el a sabiendas de la ley de tratas, que es del artículo 35, con ahí comenzamos, ¿no? Ya no es a sabiendas, y sí empezar a pasar la voz y a decir, el cuerpo de las mujeres no se vende. Sí, a lo mejor un hashtag, Lu, que sea no más explotación sexual. ¿Les parece? No más explotación sexual, porque aún hay gente que dice, bueno, vamos a castigar la trata, pero no la explotación, y eso es ridículo, porque la trata tiene fines de explotación. Si castigamos la trata, castigamos los fines de ella, no podemos separarla. Y es muy importante también, Lu, que no se metan medios comisivos, porque igual que metieron la palabrita sabiendas, quieren meterle al artículo 10 medios comisivos para que entonces esa víctima que fue violada 30 veces al día, ahora también tenga que probar el engaño, el uso de la fuerza, etcétera, lo cual sería imposible de lograr, ya que una víctima está totalmente destruida, deprimida, no quiere pelear más, la cosificaron y por supuesto que sería lo peor que le podría pasar a la ley. Para terminar y cerrar, déjenme decirles que cuando uno se une, se salen las cosas. Hace unos años, varias legislaturas, justamente aquí, en la Cámara de Diputados, había muchos diputados que se pasaban de lanza y eran un poco, no violadores, eso sí, pero sí acosaban a las mujeres, y entonces las mujeres iban al baño y en el baño de las mujeres pegaban la foto del acosador. Entonces, cuando el acosador entraba al baño, todas las mujeres se salían. O las compañeras, si sabían que el jefe la podía acosar a una de sus compañeras, no se iban de la oficina hasta que ella saliera. Entonces, hay experiencias y hay historias que cuentan que sí se puede, ¿no? Y que sí podemos hacer algo, aunque no tengamos en un momento dado al Estado de nuestro lado. Claro, creatividad, eso es creatividad, qué maravilla. Ok, pues muchísimas gracias, Lu, de verdad. Gracias. Léanla, por favor, está ella en Reforma, está en Vértigo, en Azteca, en Canal 40, y de verdad es una de las diputadas, ya te estoy haciendo diputada, periodista más comprometidas. Y bueno, pues si pudieras leer nuestras conclusiones del día 2, por favor, Lourdes Mendoza. En fin, este miércoles 5 de octubre cerramos este segundo día con claros y oscuros. Estos claros y oscuros sobre el tema de trata de personas, y parece interminable la reflexión acerca de un delito global que requiere acciones locales contundentes y acciones coordinadas a nivel internacional. Y más que reflexión, estamos llamados a actuar con toda la información que hemos escuchado en estas 2 jornadas. Es asombroso y a la vez esperado escuchar que las voces representantes de Suecia, la India, Francia, Argentina, Costa Rica, México, describen las mismas situaciones, los mismos obstáculos, el mismo dolor y la misma impotencia. Abordamos el tema de la globalización del mercado de explotación sexual de mujeres y de niñas. Hay un menú de servicios sexuales. Ese menú consiste en diferentes partes del cuerpo de la mujer, donde el hombre pueda poner su pene. La prostitución es una mentira, porque la mujer siempre tiene que fingir que le gusta. Ojo. Y él obliga a la mujer a que le mienta y a que le finja con el gusto. Con la prostitución, los hombres no aprenden cómo tratar a una mujer, qué es lo que la mujer desea.
Un verdadero hombre no compra sexo. La mayoría de las mujeres en la prostitución ha sufrido violaciones y tiene efectos traumáticos por el resto de su vida. Las mujeres en prostitución tienen una tasa de mortalidad, oigan ustedes, 40 veces más alta que una mujer que no está en situación de prostitución. Las leyes en torno a la prostitución siempre responsabilizan a las mujeres de su situación. No se habla del cliente, es el del dinero. La prostitución es una gran industria donde la clientela no tiene consecuencias por lo que hace, como vivimos en nuestro país. En el llamado modelo sueco, vender el cuerpo de una mujer no está penalizado. Lo que se penaliza, oigan ustedes, es a quien compre el sexo. Eso sí está penalizado. En la India, otro ejemplo que podemos dar, los programas en un principio protegían a los proxenetas. Luego se permitía la prostitución, siempre y cuando se usara el condón. Hasta que la realidad lleva a darnos cuenta que debemos proteger la dignidad. Uno de los sueños más lastimados de las mujeres en situación de prostitución es justamente la dignidad. En la prostitución, la dignidad es negociable y se pone a la venta todo el tiempo, y no porque ellas quieran. En esta época moderna, la trata de personas excede los imaginarios sociales. Mujeres, hombres, niños y niñas que son traficados con fines sexuales, pero también con tráfico de órganos, narcotráfico, etcétera. Necesitamos leyes mucho más estrictas, no solo a castigar a los consumidores, sino también a las mentes criminales. Necesitamos compartir recursos. Muchas de nuestras agencias en Estados Unidos ni siquiera saben cómo investigar los casos. Entonces, nos pasamos mucho tiempo en la capacitación para hacer los procesos judiciales de manera conjunta. Hay que proveer recursos a las víctimas en su camino para nuevas formas de vida. Hay que definir el no está solo. Todos nuestros niños, no importa en qué parte del mundo vivan, todos son nuestros niños y debemos protegerlos para que vivan libres de la trata de personas. No hay manera de proteger a los sobrevivientes de trata sin la existencia de refugios. Las víctimas de trata son las personas más vulnerables que no les estamos dando una oportunidad de vida. Cuando se les rescata, estamos en deuda con ellos, todos como sociedad. No hay forma de calcular el costo de la trata, pues rebasa el costo social y moral. Por lo tanto, debemos ser más precisos y actuar organizados para hacer los cambios ya es tiempo de hacerlos. Así pues, yo creo que mi deseo en este momento, el de Rosy y creo que el de todos los que estamos aquí, es un deseo compartido, uno que hay que decirlo claramente. Algún día, cuando se escriban los libros, se dirá, en cuanto al tema de trata de personas, todas las personas que estamos aquí dijimos no más. Claro. Por favor, sigamos a Lu. Es L-U Mendoz, como Mendoza, pero sin la A al final. Lu Mendoz, ahí en Twitter, en sus redes sociales, porque pues vamos a iniciar no más esclavitud sexual. No más, ¿ok? Y sí, tenemos un compromiso. Nos tienen que decir nombres y apellidos porque todavía mañana sigue el foro y tenemos que empezar a hacer nuestra lucha. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Lourdes. Gracias. Muchas gracias a todos.